Dios bendiga a los santos, a los hermanos, ¿verdad?, que están presentes. Aleluya. Dice la Biblia, donde hayan 2 o 3 en mi nombre, allí estaré. Los que nos van a escuchar a través del internet, Dios bendiga su vida, Dios bendiga su hogar. Cada día, cada momento, gloria al nombre del Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Alabado sea su Espíritu Santo. Aleluya. Ya ha llegado el momento, gloria al nombre de Dios, aleluya, de comentar la poderosa palabra del Señor. Y en este momento, ¿verdad?, vamos al estudio de la poderosa palabra del Señor Jesucristo. Bendecimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque Él es bueno. Aleluya, y nos permite, ¿verdad?, estar de nuevo en este lugar. Gloria al nombre del Señor. No es que seamos super personas, sino que es la misericordia del Señor, ¿verdad?, que alcanza nuestra vida. Y en el temor a Dios es lo que nos hace sabio. Gloria al nombre del Señor. Bendecimos al Padre de las luces. Solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bendecimos al Padre de las luces. Aleluya. Mi alma alaba al Señor. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea su Santo Espíritu. Aleluya. Precioso el nombre del Señor. Aleluya. El tema, ¿verdad?, de esta noche se titula Instrucciones para la guerra espiritual. Instrucciones para la guerra espiritual. La verdad central: Dios proporciona los recursos que necesitamos para las victorias espirituales. Repetimos, Dios proporciona los recursos que necesitamos para las victorias espirituales. Versículo clave en Efesios 6:11, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Eterno Dios, te damos gracias, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ilumine, que pongas palabras en nuestros labios, que abra nuestras mentes espirituales. Yo vengo atando, Dios mío, reprendiendo, Dios Santo, todo aquello que quiera imponerse a la comunión con tu Espíritu Santo. Lo atamos, lo reprendemos, Jesús. Te doy la gloria y la honra por siempre, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya, gloria al nombre de Dios. ¿Verdad? El tema de instrucciones para la guerra espiritual. Todos sabemos lo que es, ¿verdad?, introducirse. Es, aleluya, gloria al nombre del Señor, comenzar la batalla, porque aquí estamos hablando de guerra espiritual. O sea, introducirse a la guerra espiritual es, aleluya, mi alma alaba a Dios, armarse de la armadura de Dios y accionar, o sea, en pocas palabras, doblar nuestras rodillas, leer la palabra del Señor, y cuando el Señor nos mande ayunar también. Gloria al nombre del Señor, Dios Todopoderoso. A Él sea exaltación por la eternidad. Solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Aleluya. La lectura en clase se encuentra en Efesios 6, 24. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Vestido de toda la armadura de Dios, para que puedas estar firme contra la acechanza del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir al diablo el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que abráis mi boca, Al abrir mi boca, sea dada palabra para dar a conocer con denuevo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo haré sobre Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sean los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Aleluya. La epístola, verdad, del apóstol Pablo, aleluya, hacia los Efesios. Aleluya, mi alma alaba a Dios, se dirige. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. O sea, se va directamente, aleluya, a la iglesia en Éfeso, aleluya, y le pide, aleluya, verdad, en el amor de Dios a cada creyente, a los seguidores de Cristo, aleluya, en ese tiempo, pero también en el tiempo de hoy, aleluya, que cobren nuevas fuerzas, que cobraran nuevas fuerzas, fortalezas espirituales, no carnales, sino espirituales. Aleluya, y el apóstol Pablo le deja saber a los Éfesos que solamente a través del Señor Jesucristo se puede adquirir fortaleza espiritual. Gloria al nombre del Señor. Mi alma alaba a Cristo Jesús. No es, aleluya, viendo televisión, no es oyendo la radio, no es, gloria al nombre del Señor, aleluya, en los deleites del mundo, no, sino es que buscando la fortaleza en el Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Dios, aleluya. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Gloria al nombre del Señor. Pablo le deja saber a la iglesia claramente, gloria al nombre del Señor, que hay un oponente, un opositor, como también lo hay en este día, que se encarga de acechar, aleluya, y ve los movimientos, gloria al nombre del Señor, aleluya, de las personas. Mi alma alaba a Dios, y le hace saber que solamente, aleluya, vistiéndose la armadura de Dios, aleluya, ellos podrían resistir, o sea, agarrar fuerzas. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Gloria al nombre del Señor. Pablo, aleluya, gloria al nombre del Señor, aleluya, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, deja de saber que los días, aleluya, buenos llegan, pero también los días malos, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, aleluya, que buscaran del Señor, que se agarraran, aleluya, de Cristo, para que cuando esos días llegaran a su vida, ¿verdad?, permanecieran firmes, aleluya, con la fuerza y la fortaleza del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo le decía eso? Porque simplemente Dios es amor, y cuando nos acercamos a Cristo, el Señor nos sostiene. Aleluya. Y alejado del Señor, ¿usted cree que vamos a poder pasar las pruebas, las luchas, las situaciones? No, hermano. No se puede. Sin Cristo no se puede caminar. Sin el Señor, aleluya, no podemos caminar. Él es el Dios imprescindible. Dios no puede hacer falta, aleluya, ¿verdad? Aleluya, donde nosotros andamos. Él es nuestro Dios.
Gloria al nombre del Señor, aleluya. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Pablo le deja saber, aleluya, que esto que ellos estaban pasando no es un juego, es una guerra. Si querían, aleluya, mi alma alaba a Dios, seguir de pie, y querían seguir batallando, aleluya, tenían que, ¿cómo? ¿Qué tenían que hacer? Aleluya, tomar el escudo de ¿qué? De la fe. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gloria al nombre de Dios. ¿Usted cree que alguien pueda perseverar no teniendo fe? No, hermano. Aleluya. Y la fe la da el Señor por medida. Gloria al nombre del Señor. Por eso es que la Biblia dice claramente que Dios produce en el hombre tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y aquí nos damos cuenta, y esto es muy importante, de que Dios no es religión. Gloria al nombre del Señor. Eso es muy importante que nosotros, aleluya, mi alma alaba a Dios, lo sobreentendamos. Aleluya, mi alma alaba al Señor. Dios es un Dios viviente, un ser viviente, no es un ser humano. Hay muchos sinvergüenzas que se hacen pasar por Dios. Aleluya, mi alma alaba al Señor, Dios Todopoderoso, aleluya. Mi alma alaba al Señor, pero Dios es un ser sublime, fiel y verdadero. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Si bien hay muchos que se oponen a la iglesia e incluso persiguen a los creyentes, algunos hasta el punto de la muerte, el verdadero enemigo de la iglesia es el que motiva todas esas conductas. En esta lección estudiaremos Efesios 6, donde Pablo habló sobre las herramientas que necesitamos. Mi alma alaba al Señor. Yo pienso, aleluya, y ratifico, aleluya, mi alma alaba a Dios, y corrijo que el enemigo de la iglesia, aleluya, mi alma alaba a Dios, no es, aleluya, aquel que se descuida, aleluya, en la iglesia del Señor y agarra por el camino equivocado. No, ese no es el enemigo de la iglesia. Ese es, aleluya, mi alma alaba a Dios, una persona errada. Cuando el hombre, aleluya, agarra un camino equivocado, ¿qué es lo que pasa? Que pierde más tiempo, ¿sí o no? Pero cuando el hombre agarra el camino correcto, aleluya, el camino, gloria al nombre del Señor, aleluya, que conduce, aleluya, a la santidad, que conduce a la vida eterna, ese camino es el verdadero. Solamente con Cristo podemos, aleluya, mi alma alaba a Dios, llegar a ese camino. Pero hay personas, aleluya, que muchas veces, ¿verdad?, sirven en las iglesias, aleluya, mi alma alaba a Dios, pero no, aleluya, entran por el camino equivocado. Gloria al nombre del Señor, porque se dejan influenciar por el enemigo de Dios. Gloria al nombre del Señor, porque no se visten de la coraza, aleluya, de justicia, del apresto del Evangelio, aleluya, y mi alma alaba a Dios, y no toman el yelmo de la salvación. Gloria al nombre del Señor, bendito sea su Santo Espíritu, aleluya. Vivir la vida cristiana no siempre es fácil. Algunas personas poderosas de la sociedad no les gusta que se les recuerde las normas de las Escrituras o sus responsabilidades finales ante Dios. Si bien es fácil considerar como enemigos a los que se oponen a la iglesia, Pablo explicó que el verdadero enemigo no son las personas. Dios ama a quienes se oponen a la iglesia, aleluya, y nos llama a amarlos también. El verdadero enemigo de la iglesia es Satanás. Aquí está en lo correcto. Lo que estaba diciendo yo, ¿verdad?, hace unos minutos. El verdadero enemigo no son los hermanos, sino es Satanás, que el Señor lo reprenda. Felizmente hay un medio que nos permite triunfar sobre él, sobre el enemigo de Dios. En Efesios 6:10, Pablo comenzó a enseñar a los efesios sobre la naturaleza del mundo espiritual y cómo las fuerzas espirituales invisibles pueden afectar a los creyentes. Las palabras de Pablo también nos ayudan a comprender la verdadera naturaleza de las batallas que enfrentamos hoy.
Es importante reconocer que estas batallas son espirituales y por lo tanto no debemos, aleluya, verlas como un conflicto con personas que se nos oponen. Pablo deseaba que sus lectores originales y todos los cristianos se prepararan para la victoria sobre sus enemigos espirituales. Gloria al nombre del Señor. A Dios sea dada la exaltación por siempre. El apóstol Pablo comenzó esta sección de su epístola diciendo a sus lectores: fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza. Con énfasis en la frase en el Señor, este mandamiento podría traducirse: participa de la fuerza inherente en el Señor. El punto es que los mandamientos, fortalecer en el Señor, es pasivo y continuo, lo que significa que la fuerza viene de fuera del creyente. En una batalla espiritual, el enfoque no es el cristiano, sino el Señor quien trae la victoria. Una victoria que el cristiano puede entonces experimentar como obra de Él. Era imperativo que los cristianos en Éfeso se dieran cuenta de que no podían ganar la batalla contra el mal con sus propias fuerzas. De hecho, enfrentaron una poderosa oposición que en parte tomó la forma física de persecución del gobierno romano. Pero la batalla subyacente sería un asunto de fe y confianza en el Señor. Y en oposición a los enemigos espirituales, Pablo había explicado anteriormente el poder transformador de Jesús que vive en ellos. Desafía a sus lectores a usar ese poder para resistir y vencer las fuerzas del mal. A partir del versículo 11, Pablo usó imágenes militares para ayudar a los cristianos efesios a entender que estaban en una batalla que no debían tomar a la ligera. Por eso Pablo les dio instrucciones de ponerse toda la armadura de Dios. No es suficiente ponerse algunas piezas de esas armaduras que Pablo explicaría en los versículos siguientes, porque el enemigo puede aprovecharse de áreas de nuestra vida si no están fortalecidas por Dios. Pablo fue claro en cuanto al propósito de la armadura. Deseaba que los creyentes efesios pudieran mantenerse firmes en la fe cuando Satanás intentara ponerle trampas, engañarlos y derrotarlos. Pablo ciertamente sabía cuál era la apariencia de un soldado romano. Al escribir esta carta, el soldado romano estaba equipado para prepararlo para las batallas. Pablo sabía que la batalla que enfrentan los cristianos será aún más exigente que la que experimentaba en los campos de la batalla humana. Quería que los efesios entendieran que la batalla requeriría más fuerza de la que ellos mismos podrían reunir. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros, aleluya, tomamos conciencia de lo que es, aleluya, la guerra espiritual, aleluya, nos va a llevar, aleluya, verdad, a madurar y verdaderamente, aleluya, pelear la batalla de la fe, despertar en el espíritu, aleluya, como estaban diciendo hoy los pastores, gloria al nombre del Señor, aleluya. Mi alma alaba al Señor, Dios Todopoderoso, aleluya, como decía el pastor, gloria al nombre del Señor, aleluya. Bendito sea su Santo Espíritu, estar caliente en el Señor, no en la tibieza. Gloria al nombre del Señor, porque los tibios Dios los va a vomitar. Y aleluya, cuando caemos en la tibieza, nos descuidamos de la vida espiritual. Un hombre tibio no puede entrar a la guerra espiritual. Aleluya, hay que estar ferviente en el Señor, hay que estar, aleluya, mi alma lo ha ocupado en la obra del Señor, ya sea orando, leyendo la palabra, gloria al nombre del Señor, predicando, pero siempre, aleluya, estar envuelto en la obra del Señor, gloria al nombre de Jesús. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, gloria al nombre del Señor. Y este es un versículo clave, orando en todo tiempo. Cuando usted pone, aleluya, por obra este versículo, va a vivir en victoria. Gloria al nombre de Dios. Gloria a Dios. Dice que hay que orar en súplica en el Espíritu. Esto es lo que Pablo le hace saber a los Éfesos. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, manda a la iglesia, aleluya, a estar despierta, a estar preparada, a estar, aleluya, esperando al Señor. Gloria al nombre del Señor.
sabemos, ¿verdad?, que ya el Señor ya había hecho el sacrificio en la cruz en ese tiempo, el Señor ya había ascendido a los cielos, gloria al nombre del Señor, aleluya, y estaban los hermanos, aleluya, expandiendo el Evangelio, gloria al nombre del Señor. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, aleluya. También pide, gloria al nombre del Señor, aleluya, que oraran también por él, ¿verdad? Vemos, aleluya, el anhelo del apóstol Pablo, aleluya, y él pide también oración a los hermanos en Éfeso, aleluya, y no pide oración, aleluya, para que, aleluya, mi alma alaba a Dios, Dios lo bendijera, aleluya, ni para su propio bien, sino que está pidiendo, aleluya, oración. Mi alma alaba a Dios para seguir expandiendo el Evangelio del Señor, para que Él siguiera predicando la palabra de verdad con justicia y amor. ¡Qué maravilloso! Este hombre, el apóstol Pablo, era un gran hombre de Dios. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Bendito sea su Santo Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Él no buscaba el bien de Él, sino que buscaba, aleluya, tenía, aleluya, su corazón, aleluya, en expandir el Evangelio en las almas para el Señor. Gloria al nombre de Dios. Pero él sabía que sin ayuda divina, él no podía, aleluya, mi alma alaba a Dios, hacer, caminar. Gloria al nombre del Señor. Y vuelvo y lo repito, es de tomar conciencia cada uno, mi alma alaba a Dios, para que nosotros vivamos una vida, aleluya, espiritual en victoria. Por el cual soy embajador en las cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos. Y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para este mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Pase a los hermanos y amor con fe de Dios y Padre del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Aleluya. Amén. Gloria al nombre del Señor. Poderoso el Cristo resucitado. Solo en Cristo hay salvación, esperanza y vida eterna. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Pablo comparó este artículo con un escudo de la fe. La confianza y la seguridad en Cristo permiten que el cristiano salga victorioso en cualquier batalla espiritual. Aleluya. Pablo comparó los ataques de Satanás con flechas lanzadas hacia el soldado en los tiempos del Nuevo Testamento. Las flechas se sumergían en brea y luego se les prendía fuego. Los escudos ofrecían protección contra estas armas. La fe en Jesús es más poderosa que los ataques más feroces de Satanás. Los escudos de los soldados romanos podían engancharse unos con otros, formando una barrera casi impenetrable si todos los soldados permanecieran unidos. Ese es un buen recordatorio de que la unidad de fe entre los creyentes sirve como barrera contra la derrota espiritual de la iglesia. Por último, Pablo se refirió al yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. En el versículo 17, la cabeza del soldado es mucho sentido en el área más vulnerable. Estaba cubierta por el yelmo que le protegía los ojos y el cráneo. De la misma manera, el cristiano sitiado puede encontrar seguridad, paz y protección en la salvación que tanto aprecia. La palabra de Pablo nos recuerda en el Salmo 147 que declara: Jehová, Señor potente, Salvador mío, tú pusiste encubierto mi cabeza en el día de la batalla. El cristiano no solo debe tomar el don de la salvación, también debe tomar la espada del Espíritu, la única arma de ataque, aunque en tiempos de combate, aleluya, cuerpo a cuerpo, el escudo también podía usarse como arma. Pablo dice que la espada, la palabra de Dios, no se refirió a la Biblia como lo conocemos hoy, porque el Nuevo Testamento no era parte del canon de la Escritura. En ese momento, desde la perspectiva de Pablo, la palabra de Dios era el Antiguo Testamento. Ciertamente el Nuevo Testamento está claramente a la vista aquí para nosotros, pero no debemos descartar la enseñanza del Antiguo y por lo tanto no debemos descuidar el estudio de sus palabras.
Tampoco Pablo nos recuerda hoy que la espada que poseemos está viva y activa conforme el Espíritu Santo trae a nuestra mente la escritura de aliento, exhortación y dirección en el momento adecuado. La oración es la manera fundamental en que los creyentes se preparan para la batalla. En Efesios 6:18, Pablo separó la conversión con Dios en dos categorías, oración y súplica. Primero habla de la oración bañada en el poder del Espíritu Santo. Como cristianos pentecostales entendemos el mandato de Pablo de incluir la oración en las lenguas. Además, la oración significa orar de acuerdo con la voluntad, aleluya, del Espíritu Santo. Los cristianos entonces deben tomarse un tiempo para escuchar la voz del Espíritu. Cuando oran, el término súplica se centra en un tipo específico de oración, es decir, la oración por las necesidades y el bienestar de los demás. Es apropiado orar por las propias necesidades, pero una oración que refleja más el corazón de Dios incluye orar por el bienestar de los demás. Gloria al nombre de Dios. Cuando entramos, ¿verdad? Aleluya, en la intercesión, en la oración, aleluya, el Espíritu Santo nos va poniendo en el corazón la persona, aleluya, por cuando debemos orar. Esa es la oración en el Espíritu. Gloria al nombre del Señor, aleluya, mi alma alaba a Cristo Jesús. Luego Pablo hizo una perfección personal a los efesios, le pidió que oraran porque Dios le diera el valor de nuevo de compartir el Evangelio. Pablo necesitaba el poder del Espíritu Santo y el apoyo de sus hermanos en la fe. Así como cualquier cristiano, el apóstol reconoció que los efesios eran embajadores para los que estaban en tinieblas espirituales en su ciudad. Aleluya. Hay que darle valor, ¿verdad?, a las gentes espirituales, a los hermanos espirituales, aleluya, porque a través de ellos el Señor lleva a cabo su obra. No podemos menospreciar a ningún hermano en la fe. Aleluya, mi alma alaba al Señor, Dios Todopoderoso, aleluya. A lo largo de la carta de Pablo a los Efesios, Pablo llama a los cristianos a vivir con los demás en la armonía que surge de su relación con Jesús. No debería sorprender entonces que el apóstol concluya su carta con un llamado a la paz. Como era de costumbre de Pablo, concluyó su carta con un saludo formal a las personas que habían sido importantes para el éxito de su ministerio. En este caso había enviado a Tíquico a la iglesia para dar un recuerdo de primera mano sobre la condición de Pablo y darles ánimo. El fuerte respaldo de Pablo a Tíquico es especialmente significativo cuando observamos en otra parte lo que este hombre ha hecho en el ministerio. Sabemos por una bendición similar en Colosenses 4:7 que Tíquico viajó con Onésimo, un esclavo que había huido de su amo. En el mundo romano los esclavos eran asesinados por mucho menos que esto. Entonces es posible que al estar con Onésimo, Tíquico pusiera en peligro su propia vida en el viaje a Roma Asia Menor. Esto entonces sirve como un buen recordatorio de cómo incluso las bendiciones en la Escritura pueden proporcionar principios valiosos y ejemplos de la fe cristiana en acción. Y para terminar, aleluya, dice, finalmente Pablo ofreció una bendición final. Resumiendo lo que significa la iglesia como cuerpo, siguiendo junto a Cristo, nota el énfasis en la paz, el amor y la gracia. Pablo deseaba que Dios le diera paz a los cristianos de Éfeso. La paz es una sensación estable de seguridad en la relación de uno con Dios. Se muestra en parte como la paz con los demás que habitan juntos en el reino de Dios. Además, Pablo oró que experimentaran el amor incondicional de que Dios ofrece a los creyentes, un amor que a su vez debía mostrarse entre ellos. Pablo además oró que los cristianos en Éfeso experimentaran la gracia continua de Dios en su vida. La gracia también es una cualidad que los cristianos pueden mostrarse unos a otros y de ese modo reflejan la presencia de Jesucristo en su vida. Gloria a Dios. Dios nos llama a reconocer que el verdadero enemigo en la batalla espiritual debemos de tener presente la constante amenaza de engaño que presentan el enemigo. A menudo nos hace pensar que somos demasiado débiles para resistir las tentaciones y dardos que nos lanza. Dios desea que entendamos que tenemos la victoria en Cristo, el Señor de nuestra salvación. Podemos estar confiados sabiendo que Él está presente en nuestra vida. Dios desea que su pueblo viva en paz y en armonía unos con otros conforme
cumplimos el gran mandamiento de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, qué maravilloso, ¿verdad? Cumplir el gran mandamiento de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Aleluya, mi alma alaba a Cristo Jesús. Mi alma alaba al Señor. Fortaleceos en el Señor, fortalezcámonos cada día, agarrémonos de Cristo, aleluya, para que podamos, aleluya, mi alma alaba a Dios, ser guerreros y guerreras, que podamos resistir, aleluya, y saber, ¿verdad?, que nuestro enemigo no son las personas. Hay que perdonar, hay que, aleluya, mi alma alaba a Dios, hacer el bien y no llenarse de odio y de rencor, sino perdonar, aleluya, y hacer el bien como haciéndoselo al Señor. Gloria al nombre del Señor, aleluya, mi alma alaba a Cristo Jesús, porque Dios ama a todos sus hijos por igual. Dios no hace excepción de personas. Dios les bendiga y hasta aquí, ¿verdad?, comentario la poderosa palabra del Señor.